tema de esta noche se titula, hermanos y hermanas, el Evangelio eterno. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en esta noche para estudiar tu palabra, y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos no solamente comprender y entender, sino deleitarnos en el Evangelio eterno. Gracias por la bendición, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos y hermanas, si usted recuerda, quizás no usted recuerda porque ninguno de nosotros estaba vivo, pero la historia enseña que en un momento en el apreciadas Américas, la esclavitud, y en muchas partes del mundo la esclavitud era legal. Tener un esclavo era asunto legal, y especialmente en Estados Unidos. Pero el presidente Abraham Lincoln es más famoso, mejor conocido, porque él fue el que promovió y logró pasar de manera legal lo que se llama la proclamación de emancipación de los esclavos en el año 1863. Así dice, la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln de 1863, Lincoln le concedió a todos los esclavos de los territorios confederados una una libertad legal. Logró, ¿verdad?, con mucho trabajo, pero se logró lo que fue un asunto revolucionario: la libertad de los esclavos, la liberación de todos los esclavos en las Américas en ese asunto. Ahora, algo interesante tenía que pasar con este asunto, porque nadie podría vivir esa libertad hasta que ocurrieran tres cosas, ¿ok? Tres cosas tenían que ocurrir para que un esclavo, una persona que era esclavo, pudiera obtener esa libertad legal. ¿Qué tres cosas tenía que acontecer? Número uno, tenía que tenía que escuchar las buenas nuevas, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Primero la tenía que tenía que escuchar que fue declarado libre. Número dos, tenía que tenía que creer en las buenas nuevas, ¿verdad? No solamente escucharla, sino tenía que creerla. Habían algunos esclavos que escucharon que se les había concedido libertad, y ¿saben qué? No creyeron. No la creyeron y se mantuvieron como esclavos. Pues tenía que escucharla, tenía que creerlo, y después, ¿qué tenía que hacer? Caminar en esa nueva libertad prometida. Habían esclavos que escucharon las buenas nuevas de la libertad. Habían esclavos que creyeron, dijeron, sí, es verdad, pero ¿sabe qué? Nunca se atrevieron a caminar en esa libertad. ¿Por qué? Porque tenían más miedo a la libertad desconocida que a la esclavitud conocida. ¿Por qué le digo esto, hermanos y hermanas? Porque en la Biblia también, como vimos ayer, también se ha concedido a la humanidad, ¿qué cosa? Una libertad. Hay unas buenas nuevas sobre la libertad que la humanidad ha recibido por medio del Evangelio eterno. Amén. Hay también unas buenas nuevas, pero ¿qué tiene que ocurrir? Primero tenemos que escucharlo, después tenemos que creerlo, y después ¿qué tenemos que hacer? Caminar en esa libertad. Y vamos a ver que durante los próximos tres temas vamos a estar siguiendo este mismo orden. Primero hay que escuchar las buenas nuevas, luego hay que creer las buenas nuevas, y luego hay que ¿qué? Hay que caminar en esas buenas nuevas de libertad que nos ha sido concedido ya, como ocurrió durante la época de la esclavitud en Estados Unidos. Ahora, a la luz de eso, el Evangelio eterno, ayer empezamos el tema donde empezamos a hablar, tuvimos tres preguntas claves. La primera pregunta es: ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? ¿Verdad? Y hablamos sobre el concepto de Satanás, ¿verdad? Del diablo. Vamos ayer que Satanás era así, ¿verdad? Él es feo, rojo, con un palito de la barbecue. Así es Satanás. No, claro que no. Así pinta el mundo y así Satanás quiere que creemos que él es así. Pero la Biblia lo presenta como un ser majestuoso. Lo presenta cuando Dios lo creó como el ser más inteligente, más poderoso, más hermoso, más espectacular de toda la creación. Fue este ser llamado Lucifer. Pero vimos que Lucifer no estaba contento con ser el ser más increíble que Dios había creado, sino que quiso ¿qué? Quiso más. Él era la cúspide de la creación de Dios, pero él quiso que él no se contentó con ser el ser creado más poderoso, inteligente y hermoso. Él quiso ¿qué? Él quiso ser Dios y quiso sentarse en el trono de Dios. Vimos ayer y estudiamos. Y se pasó, entonces convirtió de ser, en vez de portador de luz y de la gloria de Dios, se convirtió en ¿quién? En Satanás, el adversario, ¿verdad? El enemigo, el acusador. Y vimos ayer que llevó a cabo una rebelión en el cielo desde que la guerra comenzó en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es:
por qué Dios lo permitió. Hoy vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios permitió esa rebelión en ese contexto? Ya anoche hablamos sobre por qué Dios no lo destruyó en ese momento, porque no hubiera resuelto el problema de la acusación que Satanás había hecho en contra de Dios. Pero esa pregunta la vamos a contestar ahí. ¿Por qué Dios permitió esta rebelión? Aunque se dio indicios de eso anoche. La pregunta número 2 es: ¿qué culpa tenemos nosotros y por qué estamos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal? Eso lo vamos a contestar esta noche. Y la pregunta número 3: ¿cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin qué? Sin destruirnos. Porque anoche vimos que lo que Dios más ama es a sus seres creados, y lo que Dios más aborrece es el pecado, y en nosotros se encuentran ¿qué cosa? Ambas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para destruir el pecado? Tiene que separarnos del pecado. Y vamos a ver mañana que el santuario es donde Dios explica el proceso por el cual separa al ser humano del pecado para poder destruir el pecado y salvar la humanidad. Alguna gente está contenta por eso. ¿Cuántos dicen amén? Así que, regresando entonces al asunto donde nos quedamos anoche, ahí vimos que Lucifer se rebeló, Satanás se rebeló y llevó a cabo su rebelión en el cielo, hizo un desajuste. Y vimos Apocalipsis 12 decía que hubo una gran batalla en el cielo, ¿verdad? Y recuerden que no fue una batalla física, no fue una batalla de poder. ¿Por qué? Porque no sería justo, porque Dios es omnipotente, ¿verdad? Entonces sería como una hormiga pelear como un elefante. Eso no es una palabra, aunque ciertamente habían elementos físicos a esta batalla. Vimos que era una batalla de ¿qué? De ideas, era un debate de ideas, y el debate era quién merece gobernar, quién merece estar sentado en el trono, quién merece ser el gobernante, el rey del universo. Y Lucifer puso eso en cuestión. Pero la cuestión entonces, la pregunta es: ¿y cómo llegó el asunto aquí? Porque todo esto pasó allá y nosotros no estamos en ninguna parte. Pues hermanos y hermanas, ayer hablamos un poco sobre Génesis capítulo 1 y 2, y dice que cuando Dios creó todo era como bueno en gran manera. Recuerden, no había pecado, no había violencia, nada de lo que existe en este mundo. Los primeros 2 capítulos de Génesis explican que Dios lo hizo todo bueno y perfecto en gran manera. Y Dios luego creó a Adán y Eva, ¿verdad? Y los creó ¿cómo? Los creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso, imagen y semejanza? Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero Dios creó a Adán y Eva, y Dios le dijo algo muy interesante a Adán cuando lo creó, cuando le regaló este mundo nuevo. Este mundo perfecto se lo entregó en las manos a Adán. Y noten lo que Dios dijo. Génesis 1:28. Dios le dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Y qué cosa más? Llenad la tierra y gobernarla. En otras palabras, Dios es el rey del universo. Pero cuando Dios crea esta tierra, ¿hace de quién? De Adán y Eva, ¿qué cosa? El gobernador y la esposa, la primera dama del gobernador de esta tierra. ¿Están conmigo? Dios entonces hace esta tierra y Él convierte y dice: Adán, tú eres el gobernante de esta tierra, tú eres el que vas a dirigir y comandar la tierra, y la raza humana que va a estar, va a ser la casa, el hogar de la raza humana. Y Dios entonces le concede, ¿qué cosa? La gobernación de este mundo. ¿Para qué? Para llenarla, fructificar y deleitarse en Él, a la misma vez que crecer. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba ampliando su familia de amor. Amén. Estaba creciendo la familia, así como nosotros los seres humanos tenemos hijos y creamos y nietos y todo eso, y vamos creciendo. Es el mismo concepto, de ahí es que sale. Dios estaba expandiendo su círculo de amor con Adán y Eva. Y les puso, muy interesante, en esta tierra, puso 2 árboles muy interesantes. Puso un árbol que se llama el árbol de la vida. ¿Cómo se llama? El árbol de la vida. Pero puso otro árbol muy interesante que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en medio de esta preciosura, en medio de esta perfección, recuerden que ya Lucifer, ya Satanás se había revelado, y ya esa rebelión él estaba tratando de expandirla por todo el universo. Dios entonces le puso una pequeña prueba de lealtad a Adán y Eva. Una pequeña prueba de lealtad. ¿Y qué decían con esta prueba de lealtad? Esta prueba de lealtad era para mostrar que Adán, como gobernante de esta tierra, quería que esta tierra permaneciera bajo la jurisdicción del reino de los cielos, de Dios. Dios es el rey, el gobernante del universo. Adán era el gobernante de este planeta. Y Dios entonces le dio, ¿qué cosa? Una pequeña prueba de lealtad a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y cuál era esa prueba de lealtad? Génesis 2, 16, 17. Dice Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. En otras palabras, la prueba, ¿qué era? Dios le dijo: mira, Adán,
todos los árboles del mundo te pertenecen. Tú eres el gobernante de esta tierra, tú tienes autoridad sobre todo lo que está en esta tierra. Pero hay una cosa que no tienes autoridad, hay una cosa que me pertenece a mí. ¿Y cuál es? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, tú puedes comer de todos los árboles, tú y toda tu descendencia. Pero este árbol de la ciencia del bien y del mal me pertenece a mí, no lo toques. Le hago una pregunta, ¿una prueba difícil o una prueba fácil? Facilísima. ¿Por qué? Porque hay miles y millones de árboles en toda la tierra. Y Dios, entre la multitud de opciones que Dios le da, solo le puso una pequeña restricción. Ahora, si solamente hubiera 2 árboles, entonces tienes un problema. Porque usted imagina comiéndose y masticando el mismo árbol todo el tiempo. Usted se preguntará, y me pregunto qué sabrá ese árbol. Pero hay millones y millones de árboles en la tierra. Una pequeña prueba de lealtad. Ahora, anoche hablamos sobre el debate político que ocurrió entre Satanás y Dios, ¿verdad? Satanás acusando y señalando a Dios. Dios es corrupto, Dios es egoísta, Dios es un abusador, Dios es injusto, Dios restringe las libertades con estas leyes que hace. Vimos todo este sinnúmero de acusaciones que vimos a través del libro de Job. Y luego vimos que Dios permitió este debate llevar a cabo, ¿verdad? Ese tema lo tocamos anoche. Si usted no estaba anoche, déjanos saber y nosotros lo encontramos donde las redes pueden encontrar el tema de anoche. Este árbol yo lo comparo a un centro de votos. ¿A qué me refiero? Aquí era donde Adán y Eva iban a ¿qué? A tomar su voto a favor de ¿quién? O del gobierno de Dios o del gobierno de Satanás. Aquí es donde Dios le dio la libertad para el ser humano decidir bajo qué gobierno querían estar. Y si comían del árbol, ¿qué gobierno estaban escogiendo? El gobierno del enemigo. Si no comían del árbol, ¿qué gobierno estaban escogiendo? El gobierno de Dios. ¿Están conmigo? Así que una pequeña prueba, y más adelante cuando hablemos de Dios acusado y bajo juicio, vamos a ver que Dios en este contexto creó a la humanidad como los testigos imparciales, el jurado en este gran conflicto. Ese fue el propósito inicial cuando Dios crea la raza humana. Después de la rebelión de Lucifer, Dios crea a la humanidad como este jurado imparcial que va a determinar en qué, cuál de los 2 gobiernos es el justo, es el verdadero, es el bueno. ¿Están conmigo? Entonces en este panorama Dios permitió esa libertad, y entre esos árboles, claro, Adán y Eva iban a tener que decidir. Porque si comían del árbol, dejaban de comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Pero si no comían del árbol de la ciencia del bien y del mal y escogían a Dios, entonces iban a tener libre acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. ¿Qué ocurrió? Vayan conmigo por favor y abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Si usted viene aquí y está diciendo, pero espérate un momento, a mí me dijeron que esto era un seminario de apocalipsis, de profecía. Pues efectivamente. ¿Por qué? Porque para entender lo que pasa en el final, tenemos que entender lo que ocurrió en el principio. Yo les expliqué a ustedes ayer que mi libro favorito de la Biblia es Apocalipsis. Mi capítulo favorito en Apocalipsis es el capítulo, a ver si estaban prestando atención, 12. Y lo vamos a leer en gran detalle, el 12 y el 13 y el 14 lo vamos a estudiar, y el 17 también. Pero mi capítulo favorito de la Biblia, ¿saben cuál es? Génesis capítulo 3. Porque ahí se explica todo. Cuando estudiamos Génesis capítulo 3 se entiende todo el resto de la Biblia basado en Génesis capítulo 3 hasta llegar hasta el final. Génesis capítulo 3, cuando estén ahí, digan amén por favor. Amén. Recuerden, en los primeros 2 capítulos todo es bueno, perfecto y en gran manera. No hay mancha, no hay pecado, no hay violencia, no hay guerra, no hay cáncer, nada de eso que existe. Pero ocurrió algo en Génesis capítulo 3. Dice así: pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que no comas de todo árbol del huerto. Ahora, ya sabemos quién es la serpiente, porque ayer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 vimos, al 9, vimos que decía la serpiente antigua, el dragón, que se llama ¿quién? El diablo y Satanás. Así que ¿qué hace Satanás? Satanás se disfraza detrás de ¿quién? De una serpiente. Y la Biblia dice que la serpiente era voladora. La serpiente quizás era uno de los animales más hermosos que existía. No era una cosa ahí, ¿verdad? Que es así. Era una cosa linda la serpiente, según explica la Biblia en ese contexto. Y nos dice que Satanás, ¿qué hace? Se disfraza, ¿verdad? Se esconde detrás de una serpiente. Y noten lo primero que le dice: con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol ¿de qué? Que no comas de todo árbol del huerto. Le hago una pregunta: ¿eso fue lo que Dios le dijo?
No, ¿qué le dijo Dios? De todos los árboles puedes comer, menos uno. Una prueba de lealtad pequeña. Noten lo que dice versículo 2. ¿Y la mujer qué hizo? Aquí está el primer problema. Porque la Biblia dice que, recuerden, dijimos que Satanás, Lucifer, es el ser creado más inteligente. Y aquí dice que era el ¿qué? El más astuto de todos los animales de la tierra. ¿Están conmigo? Entonces el primer error de ella fue ¿qué? Entrar en una conversación con el más astuto, ¿verdad? Creyéndose que no había ningún problema. Y la pobre también, la Biblia dice que fue engañada. Pero sigamos leyendo. Dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni la tocarás. ¿Para que qué? Para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? Dios es un mentiroso. Eso es lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Aquí dice textualmente, no morirás. Pero Dios le dijo que el día que coman del árbol, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. ¿Pero qué le dijo Satanás? No morirás. ¿Qué le está diciendo? Dios te mintió. ¿Qué? Sí. Dios te mintió. Eso no es verdad. Mira, Dios es un mentiroso. Así le está diciendo. Le hago una pregunta, ¿es una acusación o no es una acusación? Sí. Ahora le voy a explicar por qué Dios le mintió. Noten lo que dice el próximo versículo. No morirás, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo que, sabiendo el bien y el mal. Ahora Satanás explica a Eva por qué Dios mintió. ¿Y sabe cuál es la excusa que da? La razón por la cual Dios te mintió es porque Dios es egoísta. Él es egoísta y te mintió. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que tú seas como Él. ¿Ves? Eso es lo que Dios. Ahora, noten algo interesante. Satanás utiliza dos métodos para hacer que la creación de Dios no quiera honrar a Dios y servir a Dios y serle fiel a Dios. ¿Sabe cuáles son los dos métodos? Número uno, distorsiona el carácter de Dios. Lo distorsiona y dice, miren, ese Dios que tú dices, ese Dios no es tan bueno como tú crees. Ese Dios es egoísta, es malo. Él no quiere que tú seas como Él. Como Él es Dios, Él no quiere que tú seas como Él. Le hago una pregunta, ayer estudiamos, ¿quién es el que quiso ser como Dios? Lucifer quiso ser como Dios, ¿verdad que sí? Y como Él no lo logró, ¿qué Él hace? Él trata de hacer que los demás seres creados quieran serlo. ¿Y qué es lo otro que hace Satanás? Número uno, distorsiona el carácter de Dios. Y número dos, ¿qué utiliza? Una bestia. ¿Entendieron? Distorsiona el carácter de Dios. ¿Y qué utilizó en el jardín del Edén? ¿Una qué? Una serpiente. ¿Y qué es una serpiente? Una bestia. Pregunta, ¿qué hace Satanás? En el libro de Apocalipsis leímos ayer. Él utiliza una bestia. Y adivina qué Satanás utiliza por medio de la bestia que estudiamos ayer en Apocalipsis 13, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué hace con la bestia de Apocalipsis? Él trata de distorsionar el carácter de Dios igual. Hermanos y hermanas, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Desde el mismo comienzo, todavía Satanás utiliza el mismo sistema o las mismas estrategias. ¿Cómo? Distorsionar el carácter de Dios por medio de una bestia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos se lo gozaron? A ver, yo me lo gozo solo, no se preocupen. Si usted no se lo goza, yo me lo gozo. Amén. Noten entonces, hermano y hermana, que le dice, el día que comas de él, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Ahora, la primera vez que yo me encontré con este versículo, yo me estaba enredando la cabeza tratando de entender qué significa sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa ser como Dios? Pues según el versículo, ser como Dios es saber el bien y el mal. Ahora, la pregunta es, ¿cómo que saber el bien y el mal es ser como Dios? ¿Cómo es? No entiendo. Y recuerden, hemos hablado que la Biblia no fue escrita en español, es una traducción, ¿verdad? Y es interesante entonces cuando yo me encuentro con un dilema, con una palabra que como que me cuesta entender qué será lo que está ocurriendo, ¿qué yo hago? Yo voy y busco ¿qué cosa? La palabra original. Y en el hebreo, la palabra sabiendo que aparece ahí es la palabra yada. La palabra yada significa saber.
propiamente. Pero también la palabra yada significa ¿qué cosa? Declarar y o determinar. En otras palabras, lo que Lucifer le está diciendo es, tú puedes ser como Dios. ¿Cómo? Tú puedes declarar el bien y el mal por tu propia cuenta. Tú no necesitas que Dios te diga qué es lo bueno y lo malo. Tú puedes ser como Dios y determinar y declarar qué es lo bueno y qué es lo malo por tu propia cuenta. Le hago una pregunta. ¿Las cosas han cambiado? No. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos explica qué cosa, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Que la humanidad dice que yo no necesito que Dios me diga qué es lo bueno y lo malo, porque yo puedo declarar y determinar el bien y el mal. ¿Cómo? Por mi propia cuenta. ¿Y cómo se llama ser eso? Ser como Dios. ¿Cómo se llama eso hoy en día? Se llama la teoría del relativismo, posmodernismo, que dice que nosotros podemos declarar el bien y el mal por nuestra propia cuenta. Mi bien, para ti está bien, para mí está bien. Eso no importa, todo el mundo declara su propio bien y su propio mal. ¿Qué es lo que está diciendo el mundo? ¿Qué Satanás ha llevado al mundo a entender? Que podemos ser ¿qué? Podemos ser como Dios. ¿Están conmigo? Nada ha cambiado, hermanos y hermanas, desde el capítulo 3 de Génesis. Los mismos principios de estrategia ha utilizado Satanás. ¿Y qué ocurrió, hermanos y hermanas? Sigamos leyendo Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 dice así, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y agradable a qué. Bueno para comer, agradable a qué. A los ojos, y árbol codiciable para qué. Para alcanzar ¿qué cosa? La sabiduría y ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como que. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ¿qué? Que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantares. Interesante. ¿Se dieron cuenta que estaban qué? Porque en Génesis capítulo 2, al final en el versículo número 25, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaba o no se daban cuenta de su desnudez. Mañana vamos a entrar en esa temática de la desnudez y de cubrir sus vestiduras y su desnudez con delantares. Por ahora, por el tema de hoy, basta con entender que ¿qué hizo Lucifer? Lucifer, Satanás, ¿qué hizo? Logró que Adán y Eva desobedecieran, deshonraran y rechazaran a Dios. ¿Verdad? Por eso dice, ciertamente morirá. ¿Saben por qué? Porque Dios es el dador de vida. Y cuando el ser humano rechaza a Dios, lo que está haciendo es que está rechazando la vida. Por eso no tenían acceso al árbol de la vida ya. Porque lo que están diciendo a Dios es: Dios, nosotros no necesitamos que tú nos digas qué es lo bueno y lo malo. Nosotros podemos declarar y determinarlo por nuestra propia cuenta. Y ese fue el paso. ¿Y cuáles son los efectos o los resultados de esa decisión? Noten lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian, ¿qué cosa? Serán tenidos en poco. ¿Están conmigo? Al ellos tomar la decisión de decirle: Dios, nosotros no queremos que tú seas el que se sienta en el trono de nuestro corazón, nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. ¿Qué hace Dios? ¿Ok? Esa es su decisión. ¿Y Dios qué cosa? Los dejó, pero no los abandonó. Amén. ¿Cómo sabemos que no los abandonó? Se lo voy a mostrar en un momento. Aunque ellos, escuche bien, aunque ellos abandonaron y rechazaron a Dios, Dios no los abandonó. Amén. Ni tampoco los rechazó, aunque ciertamente hubo efectos, consecuencias por lo que hicieron. ¿Y qué le ocurrió a la raza humana desde ese momento en adelante? Romanos capítulo 6 versículo 16. Si se someten a alguien para obedecerlo, ¿se hacen qué cosa? Esclavos de aquel a quien obedecen. Entonces la humanidad estaba bajo la gobernación, el reinado de Dios, pero ahora, hermanos y hermanas, al obedecer a Satanás, entonces se convierten en súbditos ¿de quién?
de Satanás, porque dice: a quien tú te sometes, a quien tú le rindes obediencia, a quien tú le rindes lealtad, ese es tu amo. Y hermanos y hermanas, en ese momento la gobernación de la tierra pasó de las manos de Adán, ¿a dónde? A las manos de Satanás. Porque dice, hermanos y hermanas, que al tú obedecerlo, entonces ese se convierte en tu amo, y la raza humana entonces, familia, ¿quedó qué? Quedó bajo la jurisdicción. Y Satanás, dice incluso Cristo, se convirtió en el príncipe de esta tierra. Pero algo más ocurrió también. Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado, ¿qué más entró? La muerte. Entonces, a causa o a raíz del pecado, familia, entonces vimos que entró ¿qué? La muerte. Y esta tierra preciosa y hermosa, bella, que era para que la humanidad viviera eternamente, porque eso es lo que significa el jardín del Edén, significa el jardín del placer. Ese fue el plan de Dios, darle verdadero placer a la humanidad. ¿Qué pasó? Entonces se convirtió, ¿qué cosa? En territorio, en jurisdicción del enemigo, de Satanás. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió eso? Ya yo les di un indicio de la respuesta, pero dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, porque ¿qué? Está en inglés. Vamos a leerlo, abran su Biblia en 1 de Juan capítulo 8, no me di cuenta que lo dejé en inglés. Para que aprendan inglés también, ¿verdad? Estamos aquí bilingüe de todo, hebreo, griego, inglés, aprendemos todo. Pero vayan conmigo a 1 de Juan para que lo veamos también y lo podamos leer en inglés. 1 de Juan está justo antes de Apocalipsis. Si están viendo en reversa, por favor, está el libro de Judas. Y antes del libro de Judas están las 3 epístolas de Juan. Vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. 1 de Juan está Apocalipsis, antes de Apocalipsis está Judas, y antes de Judas están las cartas o las epístolas de Juan. Juan, además de escribir el Evangelio de Juan, también escribió estas 3 epístolas. 1 de Juan capítulo 4, versículo número 8. Noten lo que dice aquí. ¿Están ahí? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. He who does not love God does not know God, for God is love. Noten, hermanos y hermanas, que ahí no dice que Dios tiene amor, sino que ahí dice que Dios es amor. Y solamente para tocar el tema de manera general, fundamental, la esencia del amor es la libertad. La esencia del amor, ¿cuál es? La libertad. Usted no puede forzar el amor, porque forzar el amor se llama violación. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están casados aquí? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes están contentos de que el día en que se casaron, cuando le preguntaron a su esposo o su esposa si aceptaba o no, no había una persona con señalándole con una pistola decir, di que sí? ¿Verdad? ¿Fue qué? Fue una decisión como libre. Usted decidió, porque la esencia del amor, ¿cuál es? La libertad. Le voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que entrara un pistolero, ¿verdad? Por esta puerta, y otro pistolero por esta puerta, y otros pistoleros en la puerta atrás, y entran aquí adentro y le dicen, todo el mundo, manos arriba. ¿Qué usted hace? Yo no sé usted, pero yo levanto las manos. Después dice, todo el mundo contra la pared. ¿Qué usted hace? Yo no sé usted, pero yo me voy contra la pared. Después le dice, todo el mundo vacía las cosas que tienen en la cartera, vacíen la cartera, los bolsillos, los celulares. Yo no sé, ¿qué usted va a hacer? Yo no sé usted, pero yo le voy a dar todo. Si usted es inteligente y luego lo mira y le pone la pistola entre medio de los ojos y te dice, ahora quiero que me ames. ¿Puedes amar a alguien bajo esas condiciones? Imposible. Así es, hermanos y hermanas, lo que Satanás está tratando de hacer. Está tratando de forzar que el ser humano quiera seguirlo, pero no puede forzar el amor. Por eso, hermanos y hermanas, la libertad que Dios le concede a todos sus seres creados, y claro, ¿hay riesgos o no hay riesgos en la libertad? Hay grandes riesgos, pero igual también hay grandes recompensas, ¿verdad que sí? Cuando se ama libremente. Dios, como vimos ayer, no fuerza ni obliga a nadie a amarlo y honrarlo. Dios, ¿qué hace? Dios nos persuade y nos enamora a que lo hagamos. Y durante las próximas 2 noches vamos a conocer ese amor persuasivo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aunque Adán y Eva cayeron, Satanás piensa, jaja, los agarré, ¿verdad?
los tomé, logré sacar esta nueva creación de las manos de Dios y ahora me pertenecen a mí. Pregunta, ¿se quedó Dios con las manos cruzadas? Claro que no. Vayan conmigo, regresemos a Génesis capítulo 3 para ver. Mañana vamos a continuar con Génesis capítulo 3. Hoy solamente le di un toquecito. Génesis capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Y noten lo que Dios dijo justo después de la caída de Adán y Eva, de la caída de la humanidad, cuando Satanás pensaba, ja, 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 me pertenecen a mí ahora, son míos, Dios. ¿Saben lo que dice Satanás? Yo gané el gran conflicto, yo gané esta batalla. Pero Dios dijo algo en versículo número 15. Y pondré enemistad entre ¿qué? Entre ti, Satanás, ¿y quién? Y la mujer. Entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. No es esta, en hebreo se supone que sea masculino. Te herirá en la cabeza y tú, ¿qué cosa? Le herirás en el calcañal. Me gustan como otras versiones de Biblia dicen, tú le darás una herida de muerte a la simiente de la mujer, pero él te aplastará la cabeza. ¿Están conmigo? Dios aquí, hermanos y hermanas, presenta el evangelio eterno. Aquí Dios está presentando las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Satanás pensaba, acabo de arrancarle la humanidad de las manos a Dios y vencí a Dios, le gané a Dios en esta batalla. Aunque haya sido uno solo, se los arranqué de las manos de Dios. Y Dios le está diciendo, te voy a decir algo, Satanás, hoy te voy a declarar. Y recuerden, Adán y Eva están escuchando. Le está diciendo que de ti, mujer, saldrá una simiente. Y la mujer, ¿qué representa? Ya sabemos que representa una mujer. Vimos ya el primer tema. ¿Qué representa una mujer? El pueblo de Dios. Le está diciendo a la iglesia, a la mujer, al pueblo de Dios, de ti va a salir una simiente. Y esa simiente, esa descendencia de la mujer va a tener una pelea y una guerra. Yo le llamo la guerra de las simientes entre Satanás y su simiente versus la mujer y la simiente de la mujer. Y va a haber una gran batalla. ¿Y qué dijo Dios? Pondré ¿qué cosa? Enemistad entre ti, Satanás, y la humanidad. Pregunta, si Dios dice que va a poner enemistad entre la humanidad y Satanás, entonces ¿qué existía antes? Amistad y armonía. Eso es lo que está implicando. Ahora, cuando el ser humano cae y se convierte en súbditos, esclavos de Satanás, ahora están bajo el dominio de Satanás. Y Dios dijo, ahora parece que hay armonía, Satanás, entre ti y la humanidad. Pero te voy a decir algo, yo voy a enviar una simiente, un descendiente humano de la mujer. Y esa descendiente, ¿qué va a hacer? Tú le vas a dar una herida mortal, pero él te va a aplastar la cabeza. ¿Y sabes qué, Satanás? Él va a romper la amistad que existe entre ti y la humanidad y va a traer enemistad entre ustedes dos. Amén. Y por lo tanto, si hay armonía entre Satanás y la humanidad, ¿qué existía entre la humanidad y Dios? Enemistad. Entonces, cuando Dios viene por medio de la simiente, pone enemistad entre Satanás y la humanidad, ¿qué está haciendo con él? Está poniéndolos en armonía nuevamente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos y hermanas? Y es, hermanos y hermanas, Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera proclamación en oídos humanos y oídos de cualquier ser creado. ¿De qué cosa? Del evangelio eterno. El mensaje de que hay unas buenas nuevas de que ¿qué? De que va a venir una simiente, y esa simiente ¿qué va a hacer? ¿Va a qué? Va a acabar con Satanás y su gobernación y va a restaurar ¿qué cosa? La humanidad junto con Dios nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Es, hermanos y hermanas, es ¿qué cosa? El evangelio eterno. Noten lo que dice en Apocalipsis 14:6. Como le expliqué, son los versículos que vamos a estar estudiando de hoy en adelante, versículo por versículo. Dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de Sudamérica. Perdón, ¿los moradores de dónde? De África. Todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos y hermanas, ¿qué ocurre? Que Dios tiene un mensaje de liberación para la humanidad. Amén. Una proclamación de emancipación que declaró desde Génesis capítulo 3, versículo 15, para toda la humanidad, decirle, no cunde el pánico, que yo tengo una descendencia que va a venir y va a romper con el poder de Satanás. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que en este mapa conceptual que desarrollé, déjame un punto.
¿Cómo se llama el evangelio qué? Eterno. ¿Qué implica eterno? No tiene fin y tampoco tiene principio, porque es eterno. ¿Y quién es el único eterno? ¿Y cuáles son una de las cualidades y atributos de Dios? Que Dios es eterno, que Dios no tiene principio ni... Por lo tanto, este evangelio es de toda la eternidad. Interesante. Interesante. Así que en este mapa conceptual, que yo le llamo el mapa del evangelio eterno, tenemos el primer punto, ¿qué cosa? El evangelio eterno o las buenas nuevas, ¿qué? Eternas. Ahí están, ¿verdad? Evangelio, buenas noticias eternas, nuevas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas que se proclamaron en Génesis capítulo 3, versículo 15? Noten lo que dice en Romanos 1:16. Y el evangelio de Cristo, ¿qué cosa es? El poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el evangelio, hermanos y hermanas? El evangelio está en Cristo, que es la simiente. ¿Y qué es el evangelio o las buenas nuevas? Que en Cristo Dios tiene poder para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿para salvarnos de qué? ¿Del cáncer? ¿Para salvarnos de los problemas matrimoniales? ¿Para salvarnos de los problemas financieros? ¿Para salvarnos de los problemas económicos? ¿Para salvarnos de los problemas políticos? No. La Biblia explica de cuáles son las buenas nuevas que se anuncian en Cristo, donde Dios tiene poder para salvarnos. Y dice en Mateo 1:21, llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ya hemos visto que cuál es el problema en este mundo. El pecado. Entonces, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas del poder de Dios, que en Cristo Jesús nos va a salvar ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Son buenas nuevas o no son buenas nuevas? Ahora, cuando hablamos entonces del evangelio eterno, las buenas nuevas, ¿cuáles son esas buenas nuevas? De que Dios tiene un plan de salvación. ¿Amén? Y ese plan de salvación, hermano y hermana, es salvarnos ¿de qué? Del pecado. Pero tenemos que ser claros y concisos en cuanto a lo que es el pecado, porque si malentendemos lo que es el pecado, podemos malentender lo que es la salvación. Hay veces que las personas me dicen, pero Carlos, ¿por qué tú hablas tanto del pecado? Y yo digo, ¿por qué no hablas? Me han dicho, ¿por qué no hablas mejor de la salvación? Es más bonito la salvación que hablar del pecado. Y yo le digo, ¿cómo yo te puedo hablar de la salvación si no te hablo de lo que Dios nos va a salvar? Porque si no entendemos o malentendemos lo que es la salvación, ¿será que podríamos malentender lo que es la salvación también? Efectivamente. Entonces, a raíz de eso, tenemos que profundizar en lo que es el pecado. Vamos a primero una definición clara de la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿El pecado qué es? Transgresión de la ley. ¿De qué ley es el pecado? Transgresión. Noten Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cuál ley? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. No codiciarás. Le hago una pregunta, ¿en dónde aparece una ley que dice no codiciarás? En los 10 mandamientos. Y ayer vimos que los mandamientos son, ¿qué representa? A ver, ¿quién recuerda? El arca del pacto. El trono de Dios. Y recuerden, el trono de Dios está representado por la tapa o el propiciatorio. Y la ley iba adentro. ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué representa entonces? ¿Qué nos está explicando Dios por medio del trono? Del arca del pacto. Que su trono está establecido sobre ¿qué? Sobre su santa ley. ¿Cuántos dicen amén? Así que en ese contexto, hermanos y hermanas, recuerden que los 10 mandamientos habíamos dicho que son 10 principios de justicia y santidad con los que cual Dios gobierna el universo, ¿verdad? Codificados en las tablas de piedra, pero hermanos y hermanas, son los principios de santidad que al enseñarnos qué es lo bueno, qué es la justicia y qué es la santidad, viceversa, automáticamente nos van a enseñar qué cosa, qué es lo malo, ¿verdad que sí? Porque nos enseña, al mostrarnos lo bueno, nos está diciendo qué cosa. ¿Qué es lo malo? ¿Están conmigo? ¿Y quién determina y declara el bien y el mal? Dios, no somos nosotros. Más adelante vamos a ver que el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia de Apocalipsis, ¿saben qué le gusta hacer? Cambiar la ley de Dios. ¿Para qué? Para que el ser humano no sepa qué es lo bueno y lo malo. Para confundir en cuanto a las cosas santas y a las cosas comunes. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora,
No, por asunto de tiempo no puedo entrar en muchos aspectos que serían muy bueno explicar sobre el pecado, pero voy a ir a la parte más básica sobre el pecado. Ya sabemos que el pecado es transgresión de la ley, pero hay que profundizar un poquito más y especialmente en asunto de lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas. Noten, yo explico el pecado en 3 dimensiones. ¿Cómo es así? Sí, las 3 dimensiones del pecado, también a veces le he llamado los 3 aguijones del pecado. Y estas son las 3 dimensiones. Número 1, la penalidad del pecado. Número 2, el poder del pecado. Y número 3, ¿qué cosa? La presencia del pecado. Para mí, yo entiendo que explicar el pecado en estas 3 dimensiones lo hace mucho más fácil, porque a veces decimos muy fácilmente, soy salvo. Y la gente a veces tiran por ahí, soy salvo. Pues gloria a Dios. Porque hay 3 dimensiones que Dios nos tiene que salvar. De la penalidad del pecado, del poder del pecado y de qué más. Y de la presencia del pecado. Me explico. Vamos a empezar con la penalidad por el pecado. ¿Qué es la penalidad o la condenación del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte, más regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando dice la paga o la penalidad o el salario o la condenación del pecado, ¿cuál es? La muerte. Ahora, pregunta, ¿cuál muerte? Porque la Biblia habla de 2 muertes. La primera muerte y la segunda muerte. Pues aquí explica de qué muerte está hablando. Porque dice que es lo contrario a la muerte. Mas el regalo de Dios es que vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, si el regalo de Dios es vida eterna, ¿cuál es la condenación o penalidad del pecado? La muerte eterna, que es la segunda muerte. ¿Están conmigo o no están conmigo? Clarísimo. Entonces, la penalidad, la condenación o la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte eterna. Hermano y hermana, al final de este camino solamente hay 2 caminos. O vida eterna o muerte eterna. Más adelante vamos a hablar, tengo un tema que se llama las buenas nuevas de la muerte y el infierno. ¿Qué disparate es ese? ¿Cómo es que la muerte y el infierno son buenas nuevas? Parte del evangelio. Sí, se lo voy a explicar. La semana que viene tienen que seguir viniendo. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy dando una coquillita, una probadita de Costco. Segunda dimensión del pecado, ¿cuál es? El poder del pecado. ¿Tiene el pecado poder? Claro que sí. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice que no reine o que no gobierne el pecado, ¿dónde? En nuestros cuerpos mortales, para que lo obedezcas, ¿en dónde? En sus concupiscencias. Esa palabra concupiscencia es una palabra muy interesante. Lo que significa es la naturaleza caída, la naturaleza distorsionada. Ser humano nace con unas tendencias y unas inclinaciones heredadas y cultivadas o desarrolladas. ¿Están conmigo? Es lo que se le llama la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa con el cual el ser humano nace, que somos esclavos a esas concupiscencias y por ende entonces somos esclavos de que del pecado a causa de las concupiscencias en ese sentido. Por eso vimos ayer que por eso somos así, ¿verdad que sí? Todo a un grado más que otros, pero todo el mundo tiene un dragón por dentro, ¿verdad que sí? Algunos lo tienen muy escondidos, otros lo sacan a toda la hora, en todo momento. Pero todo el mundo tiene un dragón por dentro y usted le aprieta los botones lo suficientemente y se le va a salir a alguien. ¿Están conmigo? Ese es ese dragón, esa naturaleza caída, y así es como el pecado tiene poder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros dice que no podemos controlar eso. Somos esclavos de ese asunto. Y el tercer punto, ¿cuál es? La presencia del pecado. ¿Cómo entendemos la presencia del pecado? Bien sencillo. ¿Empieza con quién? Con Satanás, que es el originador de la maldad. Él es el que entonces hace en la presencia de Satanás en el mundo, nos recuerda, impulsa y manipula y estimula al pecado. Pero también, ¿cuál es la presencia del pecado? Todo lo que vemos en este mundo. La muerte, la enfermedad, toda la vejez. Todo este mundo nos recuerda ¿de qué cosa? Del pecado. Porque todo esto es consecuencia del pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Noten lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, lo que tiene el mundo, ¿los qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y ¿qué cosa más? Y el orgullo de la vida, dicen, no provienen de Dios, sino provienen ¿de dónde? Del mundo. Una pregunta, cuando Eva vio el árbol, ¿qué fue lo que vio? Vio que era bueno para la carne, bueno para los
ojos. ¿Y bueno para qué? La vanagloria y el orgullo de la vida. Yo quiero ser como Dios. En estos 3 puntos, hermanos, es donde todo ser humano es tentado. Los deseos de la carne, la hambre, la intemperancia, todo eso, los deseos de los ojos. ¿Y qué cosa más? El orgullo de la vida, de ser exaltado. Así que cuando hablamos del plan de salvación, tenemos que hablar del plan de salvación ¿de qué? Del pecado. Y cuando hablamos específicamente de qué aspecto del pecado, Dios nos va a salvar ¿de qué cosa? De la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Déjame darle otra explicación para que lo veamos un poquito más profundo. Si yo soy un adicto a la heroína, vamos a suponer, y yo por mi adicción arruiné mi matrimonio, arruiné mi familia, mi negocio, soy un caos para mi sociedad, soy un caos para el mundo. Y después de años de adicción, le digo, mi Dios, perdóname, estoy cansado de esta vida de adicto. Te he deshonrado a ti, me he deshonrado a mí, he deshonrado mi matrimonio, he deshonrado mis hijos, mi familia, mi comunidad, la humanidad, la he deshonrado. Señor, perdóname, Señor, y recíbeme, Señor. Le hago una pregunta, ¿el Señor lo recibe, sí o no? Si es sincero, claro que sí. Pero ¿cuál es el problema? Que sigue siendo un adicto. ¿Están conmigo? Entonces, no solamente es el perdón de pecados, sino también Dios quiere que liberarnos del poder del pecado, para que yo no siga siendo ¿qué? Esclavo del pecado, y Dios me pueda hacer una criatura nueva, y esa es la evidencia al mundo del poder de Dios por medio de su gracia y su perdón. Amén. Pero escúchame bien, vamos a suponer que ya fui perdonado de la penalidad del pecado, recibí poder para que Dios me diera y que Dios venció el pecado en mi vida. Ya no soy adicto, pero ¿cuál es el problema? Que sigo viviendo en un mundo de pecado. Sigo siendo, independientemente, aunque ya vencí esa parte, sigo viviendo en un mundo donde la gente se enferma, donde la gente se muere, donde la gente sufre. ¿Están conmigo? Entonces, el plan de salvación no es solamente salvarnos de la penalidad del pecado, no es solamente salvarnos del poder del pecado, sino también salvarnos ¿de qué? De la misma presencia del pecado en este mundo. ¿Para qué? Para liberarnos y darnos una tierra nueva y un cielo nuevo, como dijimos, amén. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Son buenas nuevas, sí o no? Y la pregunta entonces es, ¿y cómo Dios nos va a salvar de la penalidad del poder y la presencia del pecado? Y la respuesta se encuentra en un término muy interesante: el pacto eterno con Cristo. La Biblia dice que Dios Padre hizo un pacto eterno con el Hijo. Y noten el término ¿qué? Eterno. ¿Qué implica eterno? Nuevamente, que tiene origen ¿dónde? Origen es divino. ¿Me están entendiendo, hermanos y hermanas? Es un pacto eterno porque ¿qué? No tiene origen humano, es de origen divino. ¿Y es de cuándo? Desde toda la eternidad. Ahora, vamos a probarlo bíblicamente. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? ¿El arca de qué? ¿Del pacto de quién? Del pacto de Dios. ¿Están conmigo? Ahí dice que el arca del pacto, y nosotros muy bien ya hablamos del arca que representa el trono de Dios, pero noten lo que está directamente relacionado y no se puede separar del arca o del trono de Dios. ¿Qué es? Su pacto. Su pacto no se puede separar de su trono. Están directamente ligados el pacto y el trono de Dios. Y más adelante veremos por qué. Noten cómo lo explica Gálatas capítulo 3 versículo 17. Porque el pacto antes confirmado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. Noten, hermanos y hermanas, que Dios hizo un pacto, confirmó un pacto antes ¿en quién? En Cristo. Noten, Salmos 89, 3, 19 al 28. Hice mi pacto con mi escogido y edificaré tu trono por todas las generaciones. Le pondré por primogénito y mi pacto será firme con él. El Padre hablando del Hijo diciendo, tú eres mi escogido, tú eres mi simiente, tú eres el Cristo, tú eres mi primogénito y mi pacto será ¿qué? Será firme en Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Así que, hermanos y hermanas, la Biblia dice que pacto de paz en el libro de Zacarías, entre ambos, el Padre y el Hijo, entraron en un pacto
Ahora, tengo que explicar, solamente darle un detallito sobre el pacto. Hay dos tipos de pacto. Un pacto es el que se hace entre iguales, ¿verdad? Que donde una persona entre iguales, tú entras en un contrato y, por ejemplo, normalmente el contrato más común en la sociedad es cuando tú das un servicio a alguien y esa persona paga tu servicio de acuerdo al valor monetario por el servicio que tú provees. Eso es un pacto, un arreglo entre mutuos, entre iguales. Pero en la Biblia habla de otro tipo de pacto y el concepto del pacto que estamos hablando se conoce en el contexto de un testamento. Así le llama de hecho el libro de Hebreos. Un testamento. ¿Y qué es un testamento? ¿Un testamento qué es? Es un pacto. Le voy a dar un ejemplo mejor de esta manera. Ahí está mi mamá y ahí está en Carolina la casa de mi mamá y mi papá. El testamento dice que cuando mi mamá y mi papá pasen a dormir, Dios no lo quiera, pero si el tiempo llega va a pasar, pasen a dormir, esa propiedad que le pertenece a mi mamá y mi papá, ¿a quién le va a pasar? Yo lo voy a heredar. ¿Están conmigo? Ese es un testamento en un pacto. Le hago una pregunta. ¿Qué hice yo para merecer ese regalo? Nada. ¿Es qué cosa? Es un regalo, es una promesa de ¿qué? De un pacto entre ¿quién? Entre mis padres y yo. Solamente por yo ser hijo y heredero, eso me pertenece a mí. Yo sé que hay implicaciones legales y otras cosas. Estoy hablando en términos generales, por favor, no me lo exageren. No, pero ¿y qué pasa si pasa esto? No, solamente estoy hablando en términos generales. Yo soy el heredero, ¿qué cosa? De ese regalo, de esa promesa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, en la Biblia, cuando nos habla de este pacto, de esta promesa para salvar a la humanidad, hermanos y hermanas, nosotros somos los beneficiarios de este regalo en Cristo Jesús. Se lo voy a mostrar ahora. Gálatas capítulo 3, 17, regresemos. El pacto antes confirmado por Dios, ¿para con quién? Con Cristo. Ahora, ahí dice una frase muy interesante. ¿Cómo se dice? Antes. ¿Antes de qué es que hubo un pacto confirmado de Dios con Cristo? ¿Antes de qué? Antes de hablar del antes, el pacto, la promesa tiene que resolver ¿qué cosa? Los tres problemas del pecado, ¿que son cuáles? La penalidad del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Ahora, estas no son las únicas cosas que el pacto resuelve, pero por asunto de tiempo le estoy dando lo más básico, lo más fundamental. ¿Están conmigo? Vaya a mostrarle ahora cómo el pacto antes confirmado por Dios en Cristo resuelve esos tres problemas. Ahora regresemos al concepto de qué. Antes de qué. Noten aquí el primer problema, la penalidad del pecado. Vamos a ver la solución. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste ¿qué? Redimido. Otra palabra para redimido es rescatado. Rescatado, redimido. ¿De qué? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo qué? Como un cordero sin mancha. Y le hago una pregunta. ¿Cuándo fuimos nosotros redimidos con la sangre preciosa de Cristo? Como un cordero sin mancha. ¿En el Calvario? No dice que fue en el Calvario. Dice que la redención con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha fue ¿cuándo? Ya destinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz del Calvario fue ratificado, porque recuerda que cuando el testador muere es que entonces queda ratificado esa promesa, ese pacto, pero ya la humanidad estaba en crédito. Ya la humanidad estaba bajo el crédito de la sangre de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermanos y hermanas. Ya la humanidad tenía redención y rescate de la penalidad por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Cristo muere hace 2000 años atrás, pero familia, vamos a ver que hace 6000 años atrás ya esa promesa fue otorgada en Génesis capítulo 3, pero antes de la fundación del mundo, ya Dios había sido ¿qué? Ya Dios declaró que la humanidad estaba redimida, rescatada en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué hace esto? ¿Tiene implicaciones esto, sí o no? Sí. ¿Qué implicaciones tiene? Primero, que usted y yo no pudimos hacer nada porque ninguno de nosotros estaba ahí cuando este pacto se hizo. Ni siquiera existíamos. Y ya Dios en Cristo Jesús le había dado a la humanidad ¿qué cosa? Redención y rescate. En otras palabras, usted no nace
necesitando de un Salvador. Usted nace ya con un Salvador dado. Amén. Ya el Salvador es tuyo, ya la redención es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nadie, hermanos y hermanas, nadie nace condenado, sino que toda la humanidad ya fue redimida desde antes de la fundación del mundo. Y alguna gente me dice, no, Carlos, eso no es así. A nosotros nos han metido en la cabeza que el ser humano nace condenado y perdido. Que cuando usted nace con esta nube negra de condenación y ahí está Dios con el pie encima de usted, listo para aplastarlo. Y cuando te va a aplastar justo te dice, ay Señor, perdón, acepto a Cristo Jesús. Ay, te amo y no te voy a aplastar ya. Tenemos un concepto de Dios donde Dios está mirándonos con ira y con condenación y está diciendo, den un mal paso que les voy a tener un latigazo y un fuetazo. Hermanos y hermanas, pregunta, ¿será que el ser humano nace condenado y perdido? Abran sus Biblias por favor en Juan capítulo 3. Esto es un punto sumamente importante entenderlo, porque usted no se imagina la tortura psicológica que causa al ser humano andar viviendo pensando que está bajo la condenación de Dios. Juan capítulo 3, nosotros conocemos estos versículos muy bien. Juan capítulo 3, versículo 16. Yo creo que usted lo podría decir de memoria, ¿verdad que sí? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga el versículo más conocido en el mundo. Bueno, no, ya dicen que ya no es el más conocido, es el segundo más conocido. ¿Saben cuál es el primero? No me juzgues. No entremos en eso. El versículo más conocido y también, hermano, a la misma vez el versículo más malentendido. ¿Lo sabía? Juan 3:16 es el versículo más malentendido, porque como es el más conocido, tiene que ser el más malentendido. Y usted dirá, ¿y cómo es malentendido? Venga mañana. Lo que pasa es que no leemos los próximos versículos después del 16. Y noten lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Amén. ¿Cómo es eso? Sigamos leyendo. El que cree en él, ¿qué cosa? El que cree en él no es condenado. Significa entonces, ¿cuándo viene la condenación? Cuando no crees. ¿Están conmigo? Noten lo que sigue diciendo. Pero el que no cree ya ha sido mal condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Hermanos y hermanas, ¿notaron lo que dice ahí? ¿Cuándo viene la condenación? Cuando no creemos o rechazamos la luz que es Cristo. Ahí es que el ser humano se condena. Nota Juan capítulo 5 versículo 24. Porque el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrás a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo viene Cristo, dice la condenación? Cuando el ser humano oye la palabra y ¿qué cosa? Y no cree. ¿Están conmigo? Ahí es que la condenación cae. ¿Por qué? Porque ha rechazado la redención que Dios le ha regalado ¿a quién? A la humanidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí cae la condenación. El ser humano no nace condenado ni perdido. Ahora usted dirá, ¿me estás diciendo que el ser humano nace salvado? Tampoco así. El ser humano, vamos a ver que nace en un tiempo de probatoria para decidir qué camino quiere escoger. No nacemos salvos, pero tampoco nacemos condenados. Al igual que Adán y Eva, nacen ¿con qué? Con una prueba. Con un tiempo de prueba. Bájame un poquito, Chu, por favor. Bájamelo, quítamelo un momento. Sí. El ser humano no nace condenado. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora se lo voy a mostrar de otra manera. 2 Corintios 5, 18 y 19. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Le hago una pregunta, ¿ese verbo está en presente o pasado? Nos reconcilió en el pasado. Nos reconcilió ¿en quién? En Cristo Jesús. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo, ¿qué cosa? Al mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estaban siendo reconciliados en Cristo Jesús?
toda la humanidad. ¿Y qué significa reconciliándonos con Él? ¿Qué cosa? No nos estaba, ¿qué cosa? Imputando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los pecados fueron imputados sobre Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La humanidad ya nace, escúcheme bien, en el favor de Dios. ¡Wow! Se lo voy a mostrar de otra manera. Por si usted le cree, porque si usted está escuchando esto por primera vez, yo sé que le cuesta. Cuesta porque tenemos esta idea de que nacemos bajo esta nube negra de condenación. La Biblia dice que el condenado cuando oye y no cree y rechaza lo que Dios le ha dado. El ser humano no nace en esa condición, bajo esas condiciones. En otras palabras, se lo pongo de esta manera. La condenación corporativa que cayó sobre la humanidad a través de Adán fue cancelada a través de la absolución corporativa para la humanidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Escúcheme bien, ningún ser humano se pierde por sus pecados. ¿Usted lo sabe? Ningún ser humano se pierde por su pecado porque ya los pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. El que se pierde porque rechaza el regalo que Dios nos ha dado de redención y reconciliación y perdón en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a presentar de otra manera. Ay, ya son las 9. ¿Me dan unos minutitos? No, una hora no. Miren, vamos a hacer esto. El plan es terminar a las 9, ¿está bien? Pero es que esto está muy bueno. Y empecé un poquito tardecito. Entonces, hoy un chipito más, pero ya lunes, martes, miércoles a las 9, ¿está bien? ¿Está bien? Es que le tengo que mostrar esto, porque esto está demasiado rico. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están listos? Vayan conmigo Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Gracias, Chuy, yo te aviso. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No, Chu está bien. No se preocupen por Chu. Efesios capítulo 1. Si usted está buscando en su Biblia, usted va a los evangelios y pasa el libro de Romanos, pasa el libro de Corintios, pasa el libro de 1 y 2 Corintios, pasa a Gálatas y te encuentras con el libro de Efesios. Si llegaste a Filipenses o a Colosenses o a Tesalonicenses, dale un poquito para atrás. Efesios capítulo 1, por favor. Vayan conmigo, por favor. Ya resolvimos el problema de la penalidad del pecado, porque dice que desde antes de la fundación del mundo, ya toda la humanidad tenía redención y reconciliación en Cristo Jesús desde antes de haber nacido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a mostrar el concepto del poder ligado con la penalidad, porque están ambos conceptos unidos. ¿Están listos? Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 3. Vamos a leer del 3 al 7 y después lo vamos a explicar. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en Él, amado, y en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre y el perdón de pecados, según ¿qué cosa? Las riquezas de su gracia. Noten, hermanos y hermanas, lo que dice aquí. Desde antes de la fundación del mundo, el pacto eterno, según estos versículos, prometía todas las bendiciones espirituales. Fuimos elegidos para ser santos y santos. Fuimos predestinados hijos e hijas, herederos y herederas a su trono. Fuimos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Y ya tenemos, ¿qué cosa? Redención y perdón. Vamos a leer aquí, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Le hago una pregunta. La frase nos bendijo, presente, pasado, futuro. Pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos a hablar de esas bendiciones espirituales el miércoles. Pero aquí dice que ya la humanidad fue ¿qué? Bendecida con toda bendición. Noten lo que dice en Cristo Jesús. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Algunos de ustedes, de nosotros, estamos en los lugares celestiales? No. Sigamos leyendo, versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Escúchame bien, hermano y hermana. Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Sí. Dios te escogió a ti desde antes de fundar el mundo y crearlo. Dios te escogió a ti, ¿para qué? Para que fuera su hijo y su hija, heredero y heredera. Te escogió para salvación. Pero Carlos, yo soy un pecador. Sí, yo sé.
Y Dios también lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y aún así te escogió. Ya Dios sabía lo peor de ti y de mí. Y ya nos había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero yo soy malo, yo he hecho cosas malas. Sí, ya Dios lo sabía. ¿Entienden? Lo peor de ti, pero es que esto no depende de ti. Esto depende de lo que hizo Dios en Cristo por ti y por mí. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Para que fuésemos santos y ¿qué? Y sin mancha delante de Él. Ahora en este momento, Dios nos escogió ¿para qué? Para darnos poder sobre el pecado, para que viviéramos vidas de santidad y de justicia en su poder por medio y en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí no termina, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pregunta, ¿ya Dios te escogió? Y te adoptó como su hijo y su hija en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y si tú eres adoptado hijo e hija de Dios y Dios es rey, ¿qué te hace eso? Princesa y príncipe y heredero y heredera del trono celestial desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros viendo allá a la gente de Inglaterra, y ¡ay, qué lindo! El príncipe y la princesa se casaron, no sabiendo que eso no es nada. Dios te escogió a ti para eso. Pero Carlos, Carlos, tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no, pero Dios sí, y aún así te escogió. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de ¿qué? Escuche bien lo que dice el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Pregunta, ¿merece Dios la alabanza de la gloria de su gracia? Y dice, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En la gracia de Dios, el regalo de Dios, la que nos ha hecho ¿qué? Aceptos en el amado. Hay gente que piensa, cuando yo acepto a Dios, entonces Dios me acepta. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que ya Dios te aceptó a ti en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Nosotros lo amamos a Él porque Él ya nos amó a nosotros. Amén. Él ya te aceptó, hermano y hermana. Así que deja de tratar de buscar maneras de que Dios te acepte, porque ya en Cristo Jesús toda la humanidad fue aceptada. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que tú puedes hacer para que Dios te acepte, porque ya te aceptó. Lo que sí puedes hacer es rechazar lo que Dios te dio. Y noten, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? Que tenemos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y termino con este punto. Gracias por esos 10 minutos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. ¿Usted tiene un problema con eso? Habla con Dios. Ahí voy a tocar solamente el concepto de predestinados, ¿ok? Cuando yo entré al cristianismo, a mí me enseñaron que hay una predestinación donde Dios escoge arbitrariamente a alguna gente para salvarse y a otra gente para perderse. A mí me enseñaron eso, porque yo estudié con diferentes denominaciones y yo estaba buscando entender. Y a mí una denominación me enseñó, mira, ya Dios escogió arbitrariamente quién se va a salvar y quién se va a perder arbitrariamente de la decisión de la persona. Pero yo decía, pero eso no tiene sentido, porque ya como le expliqué, Dios es amor. ¿Y cuál es la esencia del amor? La libertad. Entonces Dios no, ¿cómo Dios va a escoger a unos para perderse sin tomar en cuenta la persona arbitraria? Porque Dios es soberano. Ciertamente Dios es soberano, pero Dios es amor. ¿Están conmigo? Entonces yo me puse a estudiar la Biblia. ¿Será que Dios escoge arbitrariamente? Este se va a salvar independientemente de lo que decida lo que haga, y este se va a perder independientemente de lo que decida lo que haga. Pues déjame ver qué dice la Biblia. Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a toda la humanidad. ¿Están conmigo? Noten, 1 de Timoteo 2:3-4, Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los seres humanos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén?
Noten, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Confiamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de toda la humanidad. Y Juan 3:16 que dice, porque de tal manera envió Dios a su Hijo, para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿esa teoría tiene fundamento bíblico? No, incluso para darle el cierre, no apareció el versículo. ¿Cómo dice el libro de Josué? Cuando el libro de Josué dice, yo y mi casa, escoge hoy a quién vas a servir, dice Josué, pero yo y mi casa escogemos al Señor. Amén. Pregunta, ¿tenemos nosotros voz y voto en esto? Claro que sí, porque Dios quiere que todos se salven. El que se salva y se pierde y se salva. ¿Por qué? No porque Dios lo determinó, sino porque usted decidió rechazar el regalo. Le voy a dar un ejemplo y cerramos, oramos y nos vamos. ¿Están listos? Mañana continuamos. Esto está bueno, ¿verdad que está bueno? Le voy a dar un ejemplo de lo que es la predestinación bíblica. El 11 de febrero, terminamos nosotros aquí el 10. El 11 de febrero mi esposa y yo estamos predestinados a salir de Puerto Rico rumbo a California. Yo ya tengo el pasaje aéreo, donde la aerolínea United nos dio a mí y a mi esposa, porque ya pagamos una promesa, un ticket que dice, Carlos y Cicely, ustedes van a estar en este avión, y hasta el asiento nos dieron como nuestro nombre. Ya tenemos el asiento asignado, todo. ¿Están conmigo? Y la aerolínea, porque nosotros pagamos, ¿qué ha hecho? Ha hecho una promesa y nos dieron la promesa ya. Yo sé que hay asuntos con las aerolíneas cuando demoran. No estamos hablando de eso, estamos hablando en términos generales, por favor. Yo más que nadie que me paso volándose. Ya la aerolínea me dio esa promesa. ¿Están conmigo? Pero le hago una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer mi esposa y yo? Tenemos que ¿qué? Tenemos que ponernos y ubicarnos en el lugar donde la aerolínea dijo que sería la puerta, y a la hora que dijo la puerta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos puedan montar en el avión y cumplir su promesa. ¿Cuál es la parte mía y de mi esposa? Ponernos en el lugar que nos han indicado. Le hago una pregunta. Si el avión, por ejemplo, sale a las 3 de la tarde, creo que es. Si el avión sale a las 3 de la tarde, yo y mi esposa podemos estar en la sala de la casa de mi mamá y diciendo, bueno, mi amor, ya van a ser las 3, ya va a salir el avión, nos van a recoger aquí. No, el avión no te recoge donde tú quieras recogerte. El avión que te lleva donde te dice, tienes que ubicarte en este lugar a esta hora para llevarte al lugar de que te hemos prometido. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esa es la predestinación bíblica. Dios ha prometido y predestinado a toda la humanidad un asiento en el avión que va para el reino de los cielos. Todo ser humano tiene su asiento pagado por la sangre de Cristo, y ya tienes tu asiento con tu nombre asignado. Toda la humanidad cabe en ese avión. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo se pone en el lugar para que permitir a Dios cumplir su promesa. Queremos estar donde nosotros queremos estar, y Dios te dice, yo te necesito aquí para cumplir mi promesa. Tú estás predestinado. Todo ser humano desde antes de la fundación del mundo ya tiene redención, reconciliación, perdón y salvación en Cristo Jesús. Ya eres acepto y amado en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? Me dan una pregunta. Si yo no estoy en la puerta con mi esposa a esa hora, ¿qué va a pasar con ese avión? ¿Se va si estamos o no estamos en el avión? ¿Me están entendiendo, hermanos y hermanas? Dios nos ha predestinado a todos, toda la humanidad. ¿Qué cosa? Un asiento para el reino de los cielos. Y se está acercando la hora de la salida. Y Dios nos está diciendo, se está acercando la hora, pónganse en donde yo los necesito para que yo pueda cumplir mi promesa y llevármelos para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche para terminar. Mañana seguimos porque esto está muy bueno. ¿Cuántos quieren decir, Señor, dime dónde yo tengo que estar para yo montarme en ese avión
Y yo estar listo para cuando se vaya ese avión, porque yo quiero estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos se quieren decir estar listos? Pónganse en pie. ¿Cuántos pónganse en pie? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, eso es lo que Dios quiere. Quiere llevar a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo ya tiene su boleto pagado con la sangre del Cordero de Dios. Todo el mundo tiene su lugar reservado en ese avión. La pregunta no es si ese avión va a llegar al reino de los cielos. La pregunta es si usted y yo nos vamos a poner en el lugar para dejar que Dios cumpla su promesa de llevarnos a la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿son buenas nuevas el evangelio, sí o no? Ay, Carlos, pero yo tengo que hacer esto para que Dios me acepte. No, mi hermano, no, mi hermana. Ya Dios te aceptó en Cristo desde antes de haberte creado, sabiendo lo más perverso y lo peor de todo y cada uno de nosotros. Y como quiera lo hizo. ¿Por qué? Por su gracia y por su amor. La salvación es un regalo inmerecido. Es un regalo de Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros? Dejar de resistir y ponernos en el lugar donde Dios nos quiere para que nos pueda preparar y llevar para el reino de los cielos. Durante estas próximas 2 semanas vamos a aprender cómo ubicarnos en el lugar que Dios nos quiere para que Dios pueda cumplir esa promesa de llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por los 15 minutos que me dieron. Se los voy a regresar en otro tema. ¿Está bien? Mañana el tema es, vamos a la parte 2 de esto. Apenas esto es la mitad del tema solamente. Mañana la parte 2. Vamos a terminar a las 9. ¿Está bien? No importa donde yo esté, a las 9 va a decir, ¡pum! Se acabó y nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? No olviden la escuela bíblica. A la salida, tomen sus lecciones nuestros invitados y también tráiganlo, contéstenlo y tráiganlo para que participen. Al final, cuando terminen, van a tener una graduación y vamos a tener unos regalos y todo eso. Y hasta Amazing Fall le va a enviar un montón de regalos. Pero lo más importante, hermano y hermana, que nunca olvides que Dios tiene un propósito para ti. Dios te creó con una razón y un propósito. Y ya nosotros sabemos cuál es. ¿Qué dice Isaías 43:7? Que cuál es el propósito que tú y yo tenemos aquí en este mundo. Dios nos creó para su gloria. Amén. Tú existes para que Dios glorificarse y mostrarle al mundo que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios merece toda la adoración y toda la honra. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo juntos de estudiar. Gracias, Señor, por este evangelio eterno, este pacto eterno que hiciste con tu Hijo desde antes de la fundación del mundo, ya dándonos a nosotros, por tu amor y tu gracia, salvación, perdón, vida eterna y redención. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga yo hice o yo... No, es un regalo completamente inmerecido. Así como fue la creación, así es la salvación. Y nosotros sí, Padre, tenemos nuestra parte, que es aceptar. Recibir con gozo ese regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y vivir para tu gloria. Señor, llévanos con tu cuidado. Mañana, Señor, venimos con otro tema candente. El más importante, Señor, es el tema de mañana. Así que Satanás va a hacer todo lo posible para que no vengamos. Señor, haz lo que tú puedas. Tu Espíritu Santo, tus ángeles, que abran los caminos para que podamos venir y sobre todo que traigamos a alguien. Gracias, Señor, por esta bendición. Llévanos con tu cuidado y tu protección y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Dígale que está a su lado, ya estás predestinado para el reino de los cielos. Díselo.